la semana pasada hemos abordado el tema de las propiedades que presentan los materiales, y para nosotros era muy importante definir algunas familias de propiedades que son muy importantes de analizar para poder seleccionar adecuadamente un material que va a ser usado, ¿no?, en los proyectos de ingeniería. Voy a comenzar a grabar a partir de ahora. Esta filosofía de selección hemos visto que lamentablemente está muy dominada por dos tendencias que la sociedad marca. Una de ellas es una tendencia ecológica, donde la selección de nuestros materiales tiene que necesariamente estar vinculada con lo que sería un cuidado de nuestro entorno, ¿no?, un cuidado del medio ambiente. Hemos visto las famosas 3 Rs, les he comentado, ¿no?, que en países industrializados hay legislaciones que los obligan a los diseñistas a hacer diseños que sean más amigables con el medio ambiente en cuanto a usar menos recursos y también en cuanto a reciclar muchos de los componentes que se utilizan en los proyectos que hoy en día son obsoletos con muy poco tiempo, ¿no? Ni qué decir la electrónica, que siempre está generando desechos y desechos hacia el medio ambiente, y ellos tienen directivas muy fuertes, leyes, ¿no?, que les obligan a sus diseños con componentes reaprovechables en gran parte para que pueda ser aceptado ese proyecto dentro de una sociedad. Lastimosamente, en la parte de los países en desarrollo, los países como el nuestro, ¿no?, eso no es posible, y normalmente los diseñistas tienen una libertad, ¿no?, de poder escoger, ¿no?, qué material y qué tipo, ¿no?, de proyecto va a asumir. Nadie le induce, ¿no?, a cuidar el medio ambiente. Pero la otra propiedad tan importante que habíamos analizado, que era fundamental, era lo que hemos llamado de las propiedades sociales. Quiero hacerles recuerdo que estas propiedades sociales son que no es posible, ¿no?, no obstante que técnica, no es posible olvidarse de seleccionar materiales según, ¿no?, estos criterios sociales, especialmente de costo y disponibilidad. Habíamos comentado, ¿no?, la importancia que tiene en la conducción eléctrica la plata o metal, que es un excelente conductor de la electricidad, pero que no puede ser usado para realizar las instalaciones eléctricas, tanto industriales como domiciliares. Precios que tiene, si bien técnicamente es muy bueno, pero va a ser viable, ¿no?, utilizar esta plata en desmedro del cobre, ¿no?, que es lo que usamos actualmente como conductores eléctricos. Bueno, otro detalle importante está vinculado con la disponibilidad. Ha quedado muy claro de que si mi material no está disponible en el mercado local, ¿no?, donde voy a realizar mi proyecto, tengo que tener mucho cuidado con los tiempos. El proyecto de ingeniería, ¿no? Habíamos definido lo que era la procura, es la acción de ingeniería que se dedica, ¿no?, a proveer los materiales en los tiempos necesarios y con las calidades y especificaciones técnicas necesarias, cubrir las necesidades de un determinado proyecto. Entonces es muy importante, ¿no?, que los tiempos de procura se ven muy afectados cuando hay necesidad de poder entonces comprar materiales del exterior, ¿no? Se dificulta bastante, los tiempos de procura se alargan, y las complejidades de aduanas, importaciones, etcétera, entonces se llega a complicar mucho más todavía. Bueno, no sé por qué no quiere abrir. Bueno, pues que está aquí. Uy, tengo algún problemilla de... Mi computadora está lleno de virus y ya
Estoy en un momento que ya no me dejan trabajar nuestros malvados virus, porque no puedo abrir ni uno. No me deja abrir. Qué desechado, ¿no? Caramba, tendría que prender y apagar mi compu. No lo pude agarrar. Bueno, está inviable esto, ¿no? Voy a ver si otra vez. Voy a tener que cerrar todo y tratar de reabrir otra vez. Por ese motivo vamos a tocar el tema, ¿no?, de las propiedades mecánicas. Voy a ver si puedo recuperar algo de... Bueno, no voy a poder recuperar todo, pero por lo menos algo. Ups, otra vez no. Bueno, entonces, estas propiedades mecánicas van a acompañarnos, ¿no?, durante toda nuestra vida profesional, porque son la base de la aplicación de nuestra profesión, independientemente del área donde ustedes tengan su actuación profesional, mantenimiento, fabricación, diseño o cualquier otro rubro. De esos tres principales que les he mencionado, necesariamente van a usar o sí los conceptos, ¿no?, de las propiedades mecánicas, que son fundamentales para nuestra profesión de ingenieros mecánicos. Bueno, vamos a describir un ensayo, que es un ensayo bastante ridículo, muy simple, pero que nos proporciona la información más valiosa del comportamiento mecánico de los materiales. Quiero hacerles recuerdo que la semana pasada también les había comentado lo que se define como mecánica, una parte de la física, y como ingenieros mecánicos, nada que ver con reparación de autos, ni con soldadura, no. Lo que los ingenieros mecánicos hacemos es darle aplicaciones sociales, aplicaciones prácticas a esos conceptos de mecánica. ¿Y qué es la mecánica? La mecánica estudia el comportamiento de la materia, rígida o no, sometida a esfuerzos, a fuerzas. Y esas fuerzas van a generar algunos comportamientos en los materiales. Y esas aplicaciones prácticas nosotros le damos a los conceptos, ¿no? A esos fenómenos físicos que están por detrás de las solicitaciones de fuerzas en los materiales. Si hay necesidad, ¿no?, de, por ejemplo, hacer el diseño de un automóvil o de un puente, quiero que ustedes comprendan que todo
ejercicio del automóvil está sometido a fuerzas. Y lo que nosotros hemos hecho como ingenieros mecánicos es simplemente garantizar que todos los componentes vayan a soportar y deformarse de acuerdo a nuestros cálculos, ¿no? Habiendo conocido cómo es el comportamiento de deformaciones cuando aplicamos fuerzas sobre los materiales. Bien, entonces en este ensayo, que le llamamos de ensayo de tracción, que es el ensayo más importante, pero el más básico también para comprender los comportamientos mecánicos, es el resultado de lo siguiente. Se fabrica, miren, un cuerpo de prueba, un pedacito de material, ¿no? Se lo mecaniza, se lo tornea, más o menos con esta forma que estoy señalando, ¿no? En la figura que están ustedes viendo en su pantalla, le llamamos de probeta o cupón, ¿no? Este cuerpo de prueba, y este cuerpo de prueba es fabricado con el material que nosotros necesitamos de comprender cómo se comporta mecánicamente. O en otras palabras, queremos determinar sus propiedades mecánicas, ¿no? De este material. A esta probeta, fabricada con el material que nosotros queremos estudiar, la vamos a someter en una máquina especial que se llama prensa de tracción. La vamos a someter entonces a unas fuerzas que van a tratar de estirar a la probeta, ¿no? Entonces, cuando esquemáticamente estamos viendo aquí tanto como de cuerpo libre a nuestra probeta, lo que haríamos entonces es solicitar, o sea, cargar a nuestra probeta con una fuerza, nuestra prensa, ¿no? Va a ir solicitando esa fuerza de una manera gradual, desde cero, vamos a ir incrementando esta fuerza hasta que la probeta se rompa, se fracture. Sabemos, ¿no?, que físicamente esto es lo que va a suceder, porque todos los materiales van a soportar ciertos niveles de fuerza. Va a haber materiales que van a soportar más fuerza y hay otros materiales más débiles que van a soportar menos fuerza en este trajín, ¿no?, de poder ser solicitados con una fuerza externa en nuestra prensa, que normalmente le llamamos de prensa de tracción, ¿no? Prensa de ensayo de tracción. Un ensayo entonces bastante simple y hasta a veces uno pensaría, pucha, qué ridículo, ¿no? Estirar un material hasta que se rompa. Bueno, va a haber dos cosas importantes que nosotros debemos medir durante la realización de este ensayo. ¿Qué son esas dos cosas importantes? Una de esas cosas importantes estaría vinculada con lo siguiente. Necesitamos saber, miren, si nuestra probeta originalmente tenía una longitud inicial, ¿no? Una longitud útil, ¿no? Porque estas partes más robustas son partes que sirven para sujetar la probeta en la prensa de tracción. Entonces, ¿qué pasaría si yo necesito medir cuánto se estira mi cuerpo de prueba en su parte útil a medida que yo voy generando esta fuerza? Esa es entonces la función del ensayo de tracción. Vincular los esfuerzos que estoy solicitando a mi probeta con las deformaciones del material de la probeta, ¿no? Ese es en el fondo el objetivo primario de aplicar el ensayo de tracción sobre los materiales. Ustedes se van a cansar de escuchar del ensayo de tracción en todas las materias vinculadas a lo que es, ¿no?, diseño, a lo que se llama el área dura de ingeniería mecánica. Ustedes van entonces a tener siempre un pequeño repasito, ¿no?, del profesor de esa materia en función, ¿no?, de cómo son las propiedades que se obtienen en este ensayo de tracción, en resistencia de materiales, en mi propia materia, ¿no? En teoría y ensayo de los materiales van a profundizar más sus conocimientos de esto, en diseño de máquinas, 1, 2, ¿no?, en su proyecto. Entonces, les va a acompañar siempre este ensayo, y lo que nosotros necesitamos comprender es qué propiedades obtengo como resultado de este ensayo. Entonces, en este ensayo lo que hacemos es medir la fuerza, le llamamos de fuerza uniaxial porque está sometiendo al cuerpo de prueba a una tensión en una sola dirección, en un sentido uniaxial, y esta fuerza, a medida que la voy aplicando, va generando una deformación, un estiramiento de mi probeta que yo tengo que medir. Entonces, a medida que voy aplicando más fuerza, podrán
notar, ¿no? La longitud inicial va incrementándose, va aumentando. Tengo la necesidad de medir el par, ¿no? ¿Con qué fuerza? ¿Cuánto estiro? ¿Con qué fuerza? ¿Cuánto se estira la probeta? Voy haciendo esa medición y termina mi ensayo cuando la probeta se rompe. Esos resultados los vamos a llevar a un gráfico. Se llama curva del ensayo de tracción, ¿no? Resultado completo, deberíamos decir, ¿no? Resultado del ensayo de tracción, la curva obtenida como resultado del ensayo de tracción. Solamente le llamamos de curva de tracción, ¿no? Para sintetizar en el lenguaje de ingeniería. En el fondo, lo que realmente hemos medido es, ¿no? La fuerza que estábamos aplicando y cuánto se estiraba esta probeta. Tenía un estiramiento, ¿verdad? Un pequeño incremento de longitud, y eso es lo que medíamos, cuánto se estiraba. Esta longitud incrementada es muy fácil de poder asociar, que este delta L, cuánto se está estirando, sería simplemente medir en el proceso de estiramiento, ¿no? Cuánto es la longitud de la probeta, y le disminuyo su longitud inicial, ¿no? Ese sería el alargamiento o la elongación que también le llamamos, ¿no? Que aquí está en este gráfico como desplazamiento. Eso es lo que hemos medido. La fuerza va a generar un incremento de longitud, un alargamiento, una elongación. ¿De acuerdo? Cuando aplicamos este ensayo sobre un material metálico general, el comportamiento que obtenemos es más o menos de esta forma, ¿no? Una parte lineal, otra parte que no es lineal, y distinguimos una parte máxima que aparentemente es inferior al lugar donde se rompe la probeta, ¿no? El pedacito de material que estamos estudiando o que estamos ensayando en tracción. ¿Por qué se llama en tracción? Sentido común nada más, porque la fuerza que aplicamos está estirando, está traccionando a nuestra probeta, y de ahí viene el nombre, ¿no? De fuerza de tracción. Bueno, existe un detalle que es bastante molestoso para poder estudiar estos comportamientos mecánicos, que está basado en la geometría de las probetas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si el ensayo yo decido hacer con un diámetro más delgadito de probeta? ¿No? Aquí no me salió muy bien, pero imaginen que fabrico una probeta más chiquitita y más delgada, y yo la someto al ensayo de tracción. Los niveles de fuerza y también de elongación o alargamiento van a ser diferentes. No estaría realmente viendo el comportamiento del material frente a los esfuerzos, sino más bien estaría muy influenciado por la geometría, ¿no? De la probeta. Entonces, una manera que hemos tenido de eliminar en parte esa influencia que tiene la geometría en el resultado, ¿no? Del estudio de cómo se deforma un material cuando está siendo sometido a fuerzas de tracción, es definir una nueva magnitud física. En vez de usar fuerza, usamos lo que llamamos de tensión. Y vamos a definir esta tensión de ingeniería, que le vamos a llamar, como siendo la fuerza medida en el ensayo de tracción, comparada con el área de la sección transversal inicial que tenía nuestra probeta, ¿no? Esta magnitud física es muy importante en todos los cálculos estructurales, en todas las ingenierías, y mucho más importante aún en la ingeniería mecánica. Por ese motivo es importante de asociar. Quiero que entiendan que si bien estamos definiendo, ¿no? Esta tensión como siendo la fuerza aplicada, miren, la fuerza aplicada en el sentido axial de la probeta, en el sentido de su eje de simetría, esta fuerza, miren, es normal, es perpendicular a la sección transversal. En consecuencia, esta tensión también va a ser una tensión normal, no en el sentido que todo está bien, sino en el sentido que es perpendicular, ¿no? En el sentido que es perpendicular esta tensión a la sección transversal. Todos los estudiantes piensan que es algo teórico, que no existe.
Eso es un dato equivocado, es una percepción equivocada. Si bien el resultado matemático, ¿no? Su definición matemática es fuerza sobre área resistente, en el fondo las tensiones existen. Las tensiones se forman dentro del material, son esfuerzos internos que aparecen en el material. ¿Por qué aparecen esos esfuerzos internos? Por varios motivos, pero el motivo principal es que el cuerpo está siendo solicitado por fuerzas externas. Estas fuerzas externas van a generar esfuerzos internos en el material que son llamadas de tensiones, ¿no? Estas tensiones entonces existen en la estructura del material, se forman dentro de la estructura del material. Existe una ciencia que estudia experimentalmente perdón, a las tensiones, que nos permite verlas a las tensiones, ¿no? Hay una, por ejemplo, que se llama fotoelasticidad, donde se puede ver con diferencia de colores cómo están las tensiones en un cuerpo de prueba, ¿no? En una pieza industrial. Pero existen esas tensiones que son esfuerzos internos en el material. Y otra cosa importante que tengo que adelantarles, ustedes van a tener la oportunidad de estudiar, ¿no? Las tensiones y los análisis que se hacen de tensiones en los materiales, en resistencia de materiales. Pero ya adelantándoles que estas tensiones normales siempre van casaditas con otras tensiones que son tensiones de corte o de cizallamiento, que normalmente usamos la letra tau para poder representarlas, ¿no? De aceptación universal. Y la letra griega sigma la reservamos para designar a las tensiones normales. Entonces, siempre que un material está solicitado por fuerza externa, no importa su dirección, siempre en el material, o sea, tensiones tanto normales como de cizallamiento de corte. Ambas van casaditas, ¿no? Ambas van asociadas. Pero en este momento no nos interesa estudiar las tensiones de corte y nos interesaría solamente estudiar las tensiones normales que se formarían en nuestro ensayo de tracción, que hemos definido, ¿no? Matemáticamente como siendo la fuerza que hemos medido en nuestro ensayo, comparada entonces con el área original de nuestra probeta, ¿no? El área que inicialmente tenía nuestra probeta en su sección original transversal, ¿verdad? Esta magnitud es muy importante, ¿no? Estas tensiones nos van a acompañar mucho. Otro detalle es muy importante saber qué tipo de magnitud física es la tensión, qué tipo de número es, en otras palabras. ¿Se acuerdan de los números escalares? Los números vectoriales, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Los escalares solamente tienen tamaño. Los vectoriales, además, ¿no? De ser con un tamaño, también tienen una dirección y sentido. Las tensiones son una familia a más grande, más general. Se llaman tensores. Son números tensoriales, tienen propiedades especiales. Pero, de una manera simplificada, son parecidas a los vectores. Tienen tamaño y dirección. Hay una matemática especial desarrollada para poder entonces hacer cálculos con estas tensiones. Ustedes han tenido una materia especializada que se llama análisis tensorial. No estoy muy seguro ahí si han ido mucho al lado matemático o si han ido más hacia el lado de ingeniería, ¿no? Pero entonces esta tensión que estamos analizando es un tensor de primer orden, ¿no? Para poder estudiar los fenómenos que hay en el universo, Einstein tuvo, ¿no?, que pedirle a su esposa, ¿no?, que desarrolle más cosas en matemáticas, y ellos desarrollaron, ¿no?, el análisis n-tensorial, ¿no?, para poder entender sus teorías, ¿no?, de la relatividad y otras, ¿cierto? Entonces, los tensores son un número más genérico, ¿no? Un tensor de orden 1 sería un vector en el fondo. Un tensor de orden 0 sería un escalar, ¿no? Ahí vamos ahí asociado. Bueno, pero no importa, ¿no? Nuestra atención, que la vamos a simplificar como si fuera solamente un vector, el tamaño tendría una dirección y un sentido, ¿no? Para poder entonces analizar. Bueno, nuestra tensión normal va a ser muy importante. ¿Cuáles serían las dimensiones de nuestras tensiones normales, ¿no? En nuestro caso, o también de cizallamiento. Bien, en ingeniería mecánica
nos gusta mucho usar unas unidades prácticas que no son recomendadas por el sistema internacional. El sistema internacional las ha vetado. Y estoy seguro que poco a poco, gradualmente, vamos a dejar de usar estas unidades para definir nuestras tensiones y hacer nuestros cálculos en ingeniería. Son entonces unidades donde usamos kilogramos. Saben que el kilogramo no es una unidad de fuerza. Entonces, en el fondo son kilogramos fuerza lo que usamos, ¿no? Pero también nos da flojera decir kilogramos fuerza y solamente sintetizamos como si fueran kilogramos por unidad de área, y nos gusta usar las unidades de milímetros cuadrados para entonces indicar las secciones transversales en ingeniería mecánica. Nuestros colegas civiles que no son tan precisos, nosotros hacemos, ¿no?, piezas con precisiones de milésimas de pulgada, centésimas de milímetro, ¿no? Ellos usan flexo, ¿no?, donde 1 milímetro es su unidad mínima para poder estimar sus construcciones civiles. Entonces ellos prefieren usar kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Pero en ingeniería mecánica preferimos, ¿no?, las unidades de kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Pero en el sistema internacional, las unidades adoptadas para las tensiones son los megapascales. Recordando que un pascal está definido como un newton comparado, ¿no?, con 1 milímetro cuadrado. ¿Verdad? Es una unidad derivada, ¿no? No es una unidad fundamental, el pascal. Hay una equivalencia, entonces, en dimensiones entre tensiones y presiones. Son fenómenos físicos diferentes, ¿no? Las presiones son externas, son solicitaciones externas, ¿no?, a los materiales. En cambio, ¿no?, los esfuerzos internos que se forman en los materiales debido a esas presiones externas o fuerzas también externas son las tensiones, ¿no? Son fenómenos internos que ocurren en el material. Bueno, en Bolivia también los ingenieros estamos muy flexibles porque usamos muchísimo una mezcla de unidades. Usamos, ¿no?, una mezcolanza de unidades increíble. Y estamos muy alertas porque también es muy probable que tengamos la necesidad de usar el sistema imperial de unidades, el sistema del Imperio Británico, ¿no? Miren, es tan poderoso que todavía sigue imponiéndose en conocimiento, ¿no? El Imperio Británico, que ha sido adoptado también por Estados Unidos, ¿no? El sistema de unidades inglés, si quieren llamarle de esa manera. Entonces, en ese caso, usamos, ¿no?, las unidades de libras, fuerza, aunque hablábamos de libras nomás, por pulgada cuadrada. Libras, fuerza por pulgada cuadrada. Y admitiendo el sistema inglés así fuerte, esto abreviamos como P6, Pounds Square Inches, ¿no? De ahí vendrían los P6. ¿Ok? Los P6, entonces, ¿no?, libras fuerza por pulgada cuadrada. Esas serían las unidades que acostumbramos usar para definir, ¿no?, en ingeniería mecánica las tensiones, ¿no? Manejamos las tensiones normales y de cizallamiento siempre, ¿no?, en estas unidades. La tendencia, poco a poco, casi todos los libros, ¿no?, nos están llevando a usar los megapascales, ¿no? Quiero hacerles recuerdo que el mega es una unidad, más bien, perdón, es un múltiplo de la unidad que equivale a 10 a la 6, ¿no? 10 a la 6. Kilo es 10 a la 3, mega es 10 a la 6. 10 a la 6 pascales. Los megapascales en el fondo tienen la misma dimensión que los newton por milímetro cuadrado. Es bien difícil para mí escribir aquí en la pantallita, van a perdonar. Newton por milímetro cuadrado, ¿no? Esas son las unidades equivalentes al megapascal, Newton por milímetro cuadrado. Pero el sistema internacional nos dice muy claramente, nos da las directivas que deberíamos usar y adoptar esta unidad de megapascales para trabajar con nuestras tensiones. Bueno, interesante, ¿no? Desde este punto de vista, entonces cuando nosotros manejamos la magnitud de tensiones,
eliminamos la dependencia de esta sección transversal. O sea, los resultados que obtengo en el ensayo de tracción van a ser muy parecidos si yo utilizo una probeta delgada o yo utilizo una probeta gruesa del mismo material. El mismo material, ¿no? Van a tener el mismo comportamiento en el ensayo de tracción. Por ese motivo es tan importante analizar como resultado del ensayo de tracción tensión en función de la elongación área y no de lo que medimos, ¿no? En el fondo medimos ¿qué cosa? Fuerza en función de alargamiento, ¿no? Eso es lo que medimos en el ensayo de tracción, pero lo convertimos entonces a tensión, esa fuerza, dividiendo la fuerza por el área de la sección transversal. Bueno, ¿qué sucede en este eje horizontal? En este eje horizontal, nosotros definimos otra magnitud física que le vamos a llamar de elongación unitaria, y la vamos a representar con la letra griega epsilon. Es más o menos también de aceptación universal, pero no tanto como las tensiones, ¿no? Sigma para las normales y tal para las de corte. Epsilon, en líneas generales, en toda Latinoamérica, aceptamos, ¿no? Como si fuera la representación de las elongaciones de ingeniería o las elongaciones que definimos como unitarias. Y matemáticamente están definidas como siendo cuánto estira mi probeta, mi delta L, comparada con la longitud inicial que tiene la probeta. Esta longitud útil, ¿no?, que tenía inicialmente la probeta, es la que me permite entonces el cálculo relativo de la elongación unitaria, o también llamada de deformación de ingeniería, deformación unitaria o deformación de ingeniería. ¿Cuánto se estira? Con la aplicación de una determinada magnitud de fuerza comparada con la longitud inicial. En la mayoría de los metales, estas elongaciones son muy chiquititas y la curva me saldría entonces muy apretadita, ¿no?, en la escala de las elongaciones. No habría una visible comportamiento. Eso es muy común, que a esta elongación la vayamos a multiplicar por 100 para tratarla porcentualmente, ¿no? Multiplicamos por 100 y de esa manera tendríamos la elongación porcentual amplificada por 100, en otras palabras. Eso nos favorece percibir mejor los fenómenos y las propiedades mecánicas, ¿no?, que hay por detrás del resultado de esta curva del ensayo de tracción realizada sobre un material. Bien, entonces hemos resumido, ¿no?, a grandes rasgos, que del resultado del ensayo de tracción, que es el más importante para comprender el comportamiento básico mecánico de un material, obtenemos, ¿no?, como resultado una curva de tensiones normales en función de elongaciones unitarias, que por flojera decimos solamente elongación, o deformaciones de ingeniería, que por flojera también nos referimos a ellas solamente como deformaciones. Hay que estar alertas en ingeniería, porque es muy común en todos los ingenieros, ¿no? Nos dicen elongación unitaria, solamente me dicen elongación, que es sinónimo de alargamiento, y se olvidan de la unitaria para poder aclararme que en el fondo es la elongación comparada con la longitud inicial de la probeta. De esta manera, con esta nueva definición de esta magnitud física, también eliminamos la dependencia en grande parte que tiene el resultado de la longitud útil de la probeta. Si mi ensayo haría con una probeta cortita o con una probeta más larga, también cambiaría un poco la forma de la curva obtenida en el ensayo. Por ese motivo se ha definido esta elongación unitaria para poder, en parte, ¿no?, que el resultado sea bastante independiente de la geometría de la probeta, aunque todavía lo es, pero ya no es tanto, ¿no?, esa dependencia que se tiene del resultado del ensayo de tracción con la geometría que tendríamos entonces en nuestra probeta.
Para mí, en esta etapa es muy importante que ustedes hayan captado qué es la tensión de ingeniería, que solamente le llamamos de tensión, fuerza sobre área, como su definición matemática, y qué es la elongación unitaria, ¿no? Que sería la relación que tenemos entre el estiramiento comparada con la longitud inicial de la probeta, independientemente si es absoluta o es porcentual, ¿no? No va a cambiar, entonces, en el fondo, el comportamiento del material. ¿Alguna consulta, alguna duda de esto que es muy importante? Nada, muchachos, continuamos. Bueno, entonces, ahora analizando nuestra curva, vamos entonces a asumir, ¿no?, que ha habido un cambio en nuestra curva. No sé si tengo a mano en esta representación ya una curva con la magnitud, ¿no?, que necesitamos. Aquí, ¿no? Aquí tengo una curva de la forma que necesitamos. La voy a ampliar, ¿no? Para que, uy, pero no se ve así. Voy a irme hacia atrás. Y más bien voy a ampliar entonces aquí nomás, ¿no? Entonces, aquí tenemos una representación esquemática de la curva obtenida, ¿no?, anteriormente, ya corregida, calculando la tensión, como habíamos mencionado, fuerza sobre área inicial, y la elongación unitaria, el delta L sobre la longitud inicial de la probeta, ¿no? Que tendríamos el resultado de la curva. Si este ensayo aplicamos en materiales metálicos, que son los que más nos interesan, ¿no?, en nuestra profesión, por lo menos en esta etapa actual de desarrollo de la ingeniería mecánica boliviana, bueno, entonces vamos a reparar dos cosas importantes. Cualquiera sea el material que vayamos a ensayar que sea metálico, ¿no? Miren, hay una parte inicial de esta curva, que es una línea recta. Y si nosotros estamos analizando, ¿no?, cuánto se estiró la probeta con la aplicación de una fuerza, cuando la fuerza era 0, la probeta se estiró 0. Entonces es una línea que siempre comienza en el origen, en 0, 0. Miren, y si ustedes piensan un poquito, aprovechando sus conocimientos, ¿no?, que tenían de lo que era, ¿no?, esa matemática tan bonita, ¿no?, que es la geometría analítica, esa parte de la matemática, ¿no?, que es la geometría analítica. Miren, la ecuación de una línea recta que pasa por el origen, si nosotros nos acordamos, es Y igual a M X, ¿verdad? Y igual a MX, ¿cierto? ¿Quién recuerda que era M en esta ecuación que me define una línea recta que pasa por el origen? La ¿Quién pendiente. recuerda que era M? Perdón, otra vez, Pérez, Coria. La pendiente. La pendiente, que en otras palabras, miren, yo puedo medir este ángulo de inclinación de la línea con el eje, ¿no? Y le saco la tangente a este ángulo y es la pendiente, ¿verdad? Eso es lo que sería la pendiente. Bueno, un investigador del siglo XVIII que estudiaba el comportamiento mecánico de los materiales, llamado de Hooke, sabía un poco de geometría analítica, y miren, ¿no?, con una cosa tan simple se ha hecho tan famoso y propuso una ley que lleva su nombre, que se llama Ley de Hooke. ¿Qué dice la Ley de Hooke? Miren, ¿qué son las Y's para nosotros en el ensayo de tracción? Las tensiones. ¿Qué son los X? Son las elongaciones unitarias, ¿verdad? Son las deformaciones unitarias, o si quieren, las elongaciones unitarias también, ¿sí? Entonces, Y igual a X, ¿qué me falta? Me falta la pendiente, la tangente a este ángulo de inclinación de mi comportamiento lineal, en este comportamiento que vincula tensiones con deformaciones. Es nuestro objetivo, ¿no?, de ingeniería mecánica, estudiar esta relación entre tensiones y deformaciones. Es el meollo, ¿no? Es el fundamento de nuestra profesión en el aspecto estructural.
Entonces, aquí la pendiente se convierte en lo que vamos a llamar de módulo de Young, en honor también a este otro investigador Young de esas épocas, o módulo de elasticidad. Módulo de Young o módulo de elasticidad. Entonces, la ley de Hooke lo que hace es vincularme tensiones con deformaciones de ingeniería. Y él demuestra, ¿no?, por el ensayo de tracción, que es un comportamiento lineal que existe entre tensiones y deformaciones, y la constante de proporcionalidad, ¿no?, de ese comportamiento lineal sería esta propiedad intrínseca que tiene un material que se llama módulo de elasticidad o módulo de Young. Quiero comentarles de que si yo ensayo acero, ensayo aluminio, ensayo cobre, esta pendiente va a ser diferente. En consecuencia, este módulo de elasticidad, esta pendiente de la parte lineal de la curva tensión-deformación, es una propiedad característica de los materiales. Es una propiedad intrínseca de los materiales. Así como lo es la temperatura de fusión, 660 grados para el aluminio, 1534 grados para el hierro, 1083 grados para el cobre, ¿no? Es una propiedad característica la temperatura de fusión de mis metales. Lo mismo sucede. El módulo de Young o el módulo de elasticidad es una propiedad característica de los materiales. Y ni qué decir de los materiales metálicos. Bueno, y una cosa importante también. Miren, experimentalmente, yo puedo determinar la temperatura metal. Yo me consigo el metal, me agarro un crisol, ¿no?, que es el nombre técnico que le damos a una olla industrial que resiste altas temperaturas, lo pongo a mi hornito y pongo mi termómetro, ¿no? Y espero hasta que se funda todo, se funde todo y la temperatura en la cual se fundió ese material es temperatura de muchos errores experimentales. Voy a gastar dinero, porque lo mejor hubiera sido que sabiendo que es una propiedad que a la temperatura de fusión, sabiendo qué material es, hierro, acero, cobre, aluminio, directamente me vaya a lo que ya tengo desarrollado en el conocimiento humano. Me voy a una tabla, ¿no?, de elementos químicos, me voy a Wikipedia, googleo, ¿no?, en internet, y más fácilmente voy a obtener esta propiedad característica que ya está sistematizada en el conocimiento, entonces, humano. No tiene sentido que yo me dedique a determinar, ¿no?, esta propiedad que ya está determinada con mucha mejor instrumentación y en consecuencia con mayor precisión. Lo mismo sucede con el módulo de Young o módulo de elasticidad. Al ser una propiedad característica, ya está determinada por investigadores, ¿no?, por otros trabajos, de una manera más precisa y más eficiente de lo que yo podría realizar. Si bien es cierto, si yo realizaría un ensayo de tracción en un material, yo mido este ángulo, saco la tangente, esa tangente sería el módulo de elasticidad. Pero los errores experimentales que obtengo no son pequeños. Y no vale la pena hacer eso. Hoy en día, experimentalmente se mide o se determina el módulo de elasticidad por vibraciones, ¿no? Se ha visto que las vibraciones en los materiales también dependen del módulo de elasticidad y se puede determinar este módulo de elasticidad de una manera más eficiente y más precisa, ¿no?, a través entonces de análisis vibracional, por resonancia. Bueno, pero sería una manera que yo tengo alternativa, ¿no? Si fuera necesario un material desconocido, yo podría hacer un ensayo de tracción y yo sé que esta pendiente, este ángulo, ¿no?, sacando su tangente, me estaría dando esta propiedad del material. Pero si yo quiero saber el módulo de elasticidad del hierro, del aluminio, del cobre, del acero inoxidable, ¿no?, de cualquier aleación de berilio, de titanio, no tiene sentido que yo trate de determinar. Directamente me voy a la información sistematizada que hemos desarrollado, ¿no?, a una tabla de elementos químicos o una tabla de diseño. Ahí voy a obtener entonces el módulo de elasticidad determinado. ¿De acuerdo? Si bien parecería que es trivial, ¿no?, que es
superentendido que es así, es bueno aclarar, ¿no? Para ustedes que están entonces entrando a esta área como novatos, ¿cierto? Bueno, otro detalle, miren, importante. Hace un ratito hemos definido lo que era la elongación unitaria, delta L comparado con la longitud inicial. Entonces hemos dicho que esta magnitud era adimensional. Y las tensiones tienen la dimensión de las presiones, megapascales, kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, nuestras unidades favoritas, ¿no? O kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o PSIs, ¿no? Entonces, tiene su dimensión. Conclusión, si esta es una ecuación física, el análisis dimensional tiene que ser igual en ambos lados. Mi conclusión sería entonces que la propiedad intrínseca, que es el módulo de elasticidad o módulo de Young, necesita tener las mismas dimensiones en unidades que la tensión. ¿Cierto? Entonces, ese análisis es simple, pero importante de destacar, ¿no? Es trivial, diremos, pero importante de destacar. Entonces, mis tensiones, si yo las uso en megapascales, mis módulos de elasticidad también tienen que estar en megapascales, ¿no? Si utilizo kilogramos fuerza por milímetro cuadrado, también tengo que usar kilogramos fuerza por milímetro cuadrado en el caso de lo que sería mi equivalencia, ¿no?, de unidades en la ley de Hooke. Bueno, quiero comentar, no voy a entrar en detalles, pero quiero comentar de que cuando estamos hablando de la ley de Hooke, ¿no?, esta relación entre tensiones y deformaciones de ingeniería, estamos aplicando de esta manera simple, estamos aplicando al ensayo de tracción, que era un ensayo en el cual, ¿no?, teníamos una probeta, aquí, ¿no?, teníamos una probeta solicitada, de tal manera que teníamos una fuerza en una sola dirección. Era un ensayo muy simple. En el fondo, en la realidad, las fuerzas podrían estar actuando en, ¿no?, 3 dimensiones. Estarían solicitando, ¿no?, a mis cuerpos en 3 dimensiones, tridimensional, ¿verdad? Esa sería la verdadera realidad. Entonces, el ensayo de tracción es un ensayo simplificado. Aquí está la famosa ley de Hooke que habíamos analizado, módulo de Young o módulo de elasticidad. Bien, esta ley de Hooke, tal como está presentada, entonces solamente me sirve para este caso. Por ejemplo, resortes. ¿Se acuerdan en resortes? Esa famosa ecuación de fuerza igual a la constante de rigidez por el desplazamiento, ¿no? En el fondo es la ley de Hooke. Es lo mismo que la ley de Hooke en una solicitación unidireccional. Entonces, ¿qué sucede cuando yo necesito analizar tensiones de verdad? Mi panorama se convierte en tridimensional, ¿no? Tengo tensiones en 3 direcciones. Entonces, hay una ampliación, una generalización de la ley de Hooke, se llama ley de Hooke generalizada, que se aplica, donde mi módulo de elasticidad se convierte en una matriz de rigidez para un punto de mi análisis, mi elongación se convierte en un tensor de deformaciones de 6 componentes, de 3 componentes, y mi tensión se convierte también en un vector, ¿no?, de 3 componentes, ¿ya? Mi matriz de rigidez, entonces, sería, ¿no?, una matriz de 3 por 3 para cada punto, ¿no?, que estoy analizando. ¿Ya? Entonces, sí es posible generalizar la ley de Hooke para cualquier estado de tensiones, ¿no?, por más que sean tensiones triaxiales. Pero nuestra introducción para comprender las propiedades mecánicas, para nosotros es más que suficiente ya comprender, ¿no?, qué relaciona la ley de Hooke, qué relaciona el comportamiento mecánico más básico y más importante para nosotros. Está relacionando, ¿qué cosa? Tensiones con deformaciones. Si hay tensiones en un material, ¿qué va a ocurrir? Va a haber deformaciones. Si yo induzco deformaciones en un material,
va a formarse tensiones, ¿no? Tal como me dice la famosa ley de Hooke. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un descanso de 20 minutos. Entonces nos reconectamos ya en... ¿Qué hora es ahora? Son las 8, 8 y cuarto, 8 y cuarto. Uno de ellos ya está bien relacionado. Tensiones inducen deformaciones y deformaciones van a inducir también tensiones en el interior de nuestros materiales. Bueno, vamos a hablar ahora de qué tipos de deformaciones pueden existir. Miren, si nosotros tendríamos un material como una liga, un elástico, y nosotros este material lo estiramos como estamos visualizando en esta figurita, ese es nuestro pedacito, ¿no?, de elástico, lo estiramos, no lo jalamos, nuestro elástico sin romperlo, no solamente lo estiramos, nuestro elástico se va a deformar, se va a alargar, pero cuando nosotros dejemos de estirar, nuestra probeta, nuestra liga, va a retornar a sus dimensiones originales. Este tipo de deformación no permanente, que solamente sucede en cuanto las fuerzas están actuando, el material sí se va a deformar, pero cuando dejan de actuar las fuerzas, el material se restituye a sus dimensiones originales, es lo que llamamos de deformaciones elásticas, deformaciones no permanentes. ¿Y por qué se llaman elásticas? Justamente porque el actuar, ¿no?, el accionar es idéntico a los materiales elásticos. Deformaciones no permanentes o deformaciones elásticas. Una vez más, reiterando, suceden con la aplicación de fuerzas, pero cuando retiramos las fuerzas externas, el material se restituye a sus dimensiones o longitudes iniciales. Esas son las deformaciones originales. Bueno, pensemos en otro ejemplo, en otro tipo de material. Pensemos que nuestra probetita, ahora, ¿no?, en vez de ser fabricada con elástico, ¿no?, vamos a fabricarla entonces con plastilina. La plastilina es ese material que ustedes han usado en kinder o han visto a su sobrinito, ¿no?, que se iba a una persona, ¿no?, un niño, ¿no?, usar. Es esa pasta en la cual ellos pueden, ¿no?, aplicar fuerzas y hacer un muñequito, hacer un redondito, hacer una figura, ¿no? Y lo interesante es que al aplicar las fuerzas, ellos generan deformación en la plastilina. Los niños, ¿no?, generan deformación en la plastilina. Pero lo interesante del caso es de que la plastilina no se restituye a sus formas originales o a sus dimensiones originales después de que las fuerzas ya no se aplican. Si nosotros haríamos entonces nuestra probeta con ese material, la plastilina, y estiramos a nuestra probeta se va a alargar, va a disminuir en sección transversal, como ya hemos hablado, y se va a alargar. Pero ¿qué sucede si yo retiro las fuerzas? Caramba, ¿no? Mi probeta no va a restituirse a sus dimensiones originales, va a quedar así estirada. Señal de que este es un tipo de deformación que hemos logrado en la plastilina, que es permanente, no es reversible, como en el caso de la deformación elástica. Y por ese motivo le vamos a dar el nombre de deformación plástica, parecido a lo que sucede con estos materiales plásticos como la plastilina. Deformación plástica, un tipo de deformación que ocurre en los materiales debido a la aplicación de esfuerzos externos que generan estas deformaciones permanentes en los materiales. Cuando estamos solicitando un determinado material, especialmente metálico, y la solicitación entonces es dada en el material, en una primera etapa solamente van a ocurrir deformaciones elásticas, pero pasado cierto nivel de tensión interna que ocurre en los materiales, vamos a llegar a etapas donde las deformaciones van a ser permanentes. Y va a haber entonces, al mismo tiempo, la generación de las
dos deformaciones, la elástica y la plástica. Pero en una etapa inicial, las deformaciones solamente son elásticas. Paso cierto nivel de tensión y las deformaciones al mismo tiempo comienzan a ser plásticas y elásticas. Normalmente estas elásticas son muy pequeñitas y las plásticas comienzan a ser más apreciables, y por ese motivo es que los materiales son entonces despreciados normalmente en su capacidad de deformarse elásticamente cuando ya pasamos, ¿no?, al régimen plástico. Ese principio es muy importante, ¿no?, de tener en la cabeza. Los dos tipos de deformaciones que podrían suceder en mi material: las deformaciones plásticas y las deformaciones elásticas, ¿no? Las plásticas no son permanentes, perdón, las plásticas son permanentes y las elásticas son no permanentes. Y ambas ocurren, ¿no?, en los materiales, indistintamente. Bueno, volviendo entonces al resultado de nuestra curva que hemos obtenido en el ensayo de tracción, nuestra curva de tensiones en función de elongaciones unitarias. Miren, vamos a apoyarnos en esta curva para poder ver los límites hasta donde ocurren las deformaciones elásticas y a partir de ese punto donde comienzan a formarse las deformaciones plásticas. De una manera simple, que no es 100% verdad, te podemos tener una primera aproximación donde tendríamos, ¿no?, un punto que le vamos a llamar de límite elástico. Yo lo voy a sintetizar como SE, límite elástico, donde tendríamos la frontera, ¿no? Si nuestras tensiones que solicitan a la probeta superan esta tensión elástica, este límite elástico, comenzaríamos a tener deformaciones permanentes. Y si las tensiones que solicitan al material son inferiores a esta tensión elástica, las deformaciones serían siempre no permanentes, de tal manera que si nosotros dejamos de solicitar, el material se restituye a sus dimensiones originales. Esto es muy importante, miren, de asociar con la realidad del diseño en ingeniería en general y específicamente también en ingeniería mecánica. Imaginen que quiero fabricar un puente, ¿no? Quiero hacer un puente, ¿no? Digamos, este es mi puente que está apoyado en sus extremos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a suponer que este puente sirve para pasar de un lado al otro una determinada carga. Podría ser un camión de toneladas, podría ser una persona, podría ser una moto, podría ser un vehículo, ¿no? Nos dan normalmente las cargas de diseño a los ingenieros, las hipótesis de carga, y con esas hipótesis de carga nosotros calculamos las dimensiones, ¿no?, de nuestro puente, que estaría vinculado con este espesor, ¿no? No estamos viendo el ancho, solamente estamos viendo aquí el espesor. Calculamos ese espesor para que resista la carga de proyecto nuestro puente. Bueno, ¿qué sucedería si es que cuando pasa mi camión, mi puente se deforma? Es lo normal, ¿no? Si hay fuerzas, va a haber deformaciones. Pasó el camión y mi puente se restituye a sus dimensiones originales. Todo el mundo feliz, ¿verdad? No pasó nada, el puente está impecable. Esto es lo que normalmente quiere la sociedad de los ingenieros. Por ese motivo, los proyectos que nosotros realizamos casi siempre están vinculados a la no ocurrencia de deformaciones permanentes, porque otro sería el caso de que si pasó el camión y el puente quedó deformado, ya no hay camión, pero el puente quedó así, ¿no? Con esa pancita, ¿no? Así deformado, con esa concavidad. ¿Qué va a suceder? Van a las personas pasar por el puente a ver y van a decir, miren el puente, ¿no? Se ha deformado. El ingeniero no sabe calcular, se le está por caer, se ha deformado, miren, está ahí el puente. Y en el fondo no se cae el puente está ahí, seguro.
Pero por el hecho de que se ha deformado permanentemente, la sociedad considera que es una falla en el proyecto. Es muy importante este concepto, ¿no?, en nuestra percepción de nuestros proyectos de ingeniería. Asocian eso con un tinglado. Diseño mi tinglado, lo fabrico, y viene un viento, me lo mueve al tinglado, y pasó el viento y el tinglado está con sus deformaciones solamente elásticas, el puente vuelve el tinglado vuelve a sus direcciones, a sus dimensiones originales, y todo el mundo feliz. Pero si el viento viene y genera fuerzas que de tal manera que el tinglado se dobla, no se cae, se dobla, ¿no? Va a ser un escándalo. El dueño del tinglado va a llevarme a la cárcel, este ingeniero me ha hecho perder dinero, no sabe calcular, pero yo le explico, miren, su tinglado está cumpliendo su función, protege del sol, protege de la lluvia, lo único es que se ha doblado un poquito. No me va a entender. Entonces, nuestro concepto está muy claro, ¿no? La sociedad no acepta como algo natural las deformaciones permanentes en los proyectos de ingeniería. Y vayamos a hacer un ejemplo mucho más crítico para que vean que realmente tengo la razón. Imaginen que un ricachón de esos se saca un automóvil de esos bonitos deportivos, rojito, ¿no? Convertible, qué sé yo, de una distribuidora, flamantes, lo saca. Un buen cochabambino que es gordito, va y se apoya en su capot. Ustedes saben que hoy en día los automóviles tienen una chapa delgadísima, ¿no? Con un dedito ya se están hundiendo. Entonces el buen cochabambino se apoya, se sienta en el capot, se para, ¿no? 100 kilos de peso y ¡pah!, ¿no? Queda deformadito el capot, ¿cierto? El auto funciona igual, puede llegar a las velocidades que llegaba antes, no se va a sentir, ¿no? Quién sabe, en ese abolladito va a haber una pequeña turbulencia que puede generar un mínimo más de consumo de combustible, pero entonces el auto, para mí, está impecable desde el punto de vista de ingeniería. Pero el dueño sale y ve que el cochabambino, ¿no?, lo ha abollado a su autito sin querer, y él se muere, ¿no? Se muere, no es posible, mi auto abollado, es una tragedia para él. Lo va a llevar a la cárcel si no lo mata al gordito, ¿no? Al colla gordito, ¿verdad? Entonces, está muy claro que no obstante que no es una falla grave la deformación plástica en la mayoría de los casos, la percepción de los usuarios no es esa. La percepción de los usuarios es de que la deformación permanente que ocurre en los proyectos de ingeniería se lo encara como si fuera una falla grave del sistema. Por ese motivo, cuando nosotros hacemos análisis de ingeniería, hacemos cálculos para determinar los espesores, ¿no?, las resistencias de nuestras estructuras, nosotros hacemos las previsiones para que no ocurran grandes deformaciones plásticas en nuestras estructuras, por lo menos que sean casi imperceptibles a los usuarios. Y solamente en muy escasos proyectos nos preocupamos porque las deformaciones plásticas realmente no vayan a ocurrir. ¿Cuáles son esos proyectos tan puntuales, ¿no? Por ejemplo, los pernos. Cuando ustedes vayan a estudiar elementos de máquinas, órganos de máquinas, ¿no?, que también se llama así, van a aprender a calcular elementos roscados, ¿no? Los pernos tienen la función de tener sistemas de unión desmontables. Si hay una pequeña deformación plástica en la rosca, el sistema va a quedar sellado para siempre y va a perder su principal ventaja, que era un sistema desmontable de unión. Y entonces los diseños que hacemos en esos casos están vinculados a la no ocurrencia de deformaciones plásticas por ningún motivo. Pero son casos muy puntuales y muy especiales. En la mayoría de los casos, lo que vamos a hacer nosotros es usar entonces una tensión de referencia como propiedad mecánica de nuestro material, de tal manera que aceptemos un poquito de deformación plástica, pero tan poquito que no sea perceptible en la mayoría de los casos por los usuarios de los proyectos, ¿cierto? Entonces, vamos a llamarle límite de fluencia, yo voy a abreviar con SIE, viene de yield en inglés, que significa fluencia, límite de fluencia o resistencia a la fluencia del material, que vamos a convencionar
que determinamos de la siguiente manera. Trazamos en nuestra elongación unitaria, en la escala de la elongación unitaria, la magnitud de 0,2%. Si estoy manejando una escala que no está en porcentaje, en porcentaje, entonces estaría hablando de una deformación absoluta de 0,002, ¿verdad? 0,2% equivale a 0,002. Entonces yo marco en mi escala de las elongaciones en mi curva de tracción, marco y trazo una línea paralela. Miren, esta línea punteadita de aquí es paralela a la línea elástica, a la que me da la validez de la ley de Hooke. Y donde intersecta mi curva obtenida del ensayo de tracción, este es mi límite de fluencia. En otras palabras, esta convención de límite de fluencia me está aceptando una deformación plástica de 0,2%, menos de 1%, ¿no? 0,2%. Eso es prácticamente imperceptible en la mayoría de los casos de los proyectos de ingeniería. Y solamente se refiere a la deformación plástica porque he sacado una paralela, ¿no?, a la línea elástica que me está eliminando las deformaciones elásticas de esta determinación de mi límite de fluencia. Entonces le llamamos de límite de fluencia convencional. Y cuando ustedes hagan diseños, análisis estructurales, dimensionamientos, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a calcular tensiones por diversas metodologías, ¿no? Tensiones que están solicitando al material y van a comparar esas tensiones con esta propiedad intrínseca del material que sería el límite de fluencia. O sea, físicamente interpretando, el límite de fluencia está asociado con un cambio de comportamiento del material, donde a partir de esta tensión para arriba, el material comienza a tener grandes deformaciones plásticas, o sea, comienza a chorrearse, comienza a fluir, de ahí viene el nombre de límite de fluencia. Entonces, comparando las tensiones calculadas por teoría de resistencia de materiales o mecánica de la fractura, van a comparar con esta propiedad intrínseca del material, que es el límite de fluencia obtenida a través del ensayo de tracción, y el diseño va a ser seguro cuando la resistencia del material sea mayor a las tensiones que están ocurriendo o que están solicitando a su proyecto, ¿verdad? Esta inecuación es muy antigua, pero usamos muchísimo todavía como criterio de dimensionamientos en aplicaciones de ingeniería, especialmente con conocimientos de resistencia de materiales. Bueno, pero en ingeniería nosotros lidiamos con muchas incertidumbres. Por ejemplo, ¿no?, en el caso del puentecito, a mí me contrataron para fabricar un puente para camiones de 40 toneladas. Pero, ¿qué pasa si el camión tiene 50 y le da una coimeadita, ¿no?, a la tranca para que le dejen pasar? Cuando el puente se caiga, no le van a llevar a la cárcel al camionero, sino le van a llevar a la cárcel al ingeniero, diciendo que no sabía calcular. ¿Qué culpa tiene el ingeniero si el puente era para 40 toneladas y le metieron 50? Y el ingeniero no puede estar aquí parado todo el día en su proyecto, ¿no?, del puente con su balanza, asegurándose, ¿no?, que los camiones de 50 no pasen por el puente para que no le lleven a la cárcel. Entonces, de alguna manera en ingeniería tenemos que lidiar con esas incertidumbres de carga en nuestros proyectos. Y eso nosotros encaramos en ingeniería de dos maneras. O disminuimos la resistencia, nos mentimos nosotros, ¿no? Mi material resiste tanto, pero me voy a mentir, voy a hacer que dé cuenta de que resiste menos. Voy a dividir mi propiedad, mi resistencia de fluencia, por un coeficiente mal llamado de seguridad, que en el fondo es un coeficiente de ignorancia. No de ignorancia del ingeniero, sino de ignorancia de las hipótesis de carga, que pueden ser variables, ¿verdad? Y si nosotros analizamos matemáticamente, tendríamos el mismo efecto si nosotros, en vez de disminuir la resistencia, aumentaríamos
la carga o las hipótesis de carga que tenemos. Me dijeron que era para 40. Por si acaso voy a diseñar para 55, para 60, ¿no? Por si acaso venga ese sobrepeso. Es igual, ¿no? Este coeficiente de seguridad está pasando simplemente al otro lado. Algunas normas de construcción y de diseño me obligan a mayorar, a aumentar ambos lados de esta inecuación, ¿no? Por ejemplo, cargas de viento, las multiplico por 1,1. Las cargas vivas, ¿no? El propio peso de la estructura, por 1,05. Y así me dan las normas, cómo voy a manejar estas cargas de las hipótesis de diseño. Y me dan las tensiones admisibles, la resistencia del material dividido entre el coeficiente de seguridad. En ingeniería tiene el nombre de tensión admisible. Esta propiedad, ¿no? Del material dividido entre el coeficiente de ignorancia, el mal llamado coeficiente de seguridad, se llama tensión admisible. Lo que hacemos es comparar tensiones admisibles con tensiones de diseño o tensiones que van a soportarse en la pieza para hacer nuestros análisis. Entonces, estas propiedades que hemos conocido son muy importantes, ¿no? Límite de proporcionalidad, hasta donde vale la ley de Hooke. Límite de elasticidad, hasta la validez de la no ocurrencia de deformaciones permanentes. Y límite de fluencia, convencionado en una deformación plástica de 0,2%, estamos, ¿no?, admitiendo que el material se deforma plásticamente, pero con una deformación muy pequeñita, aceptable para la mayoría de los diseños, y es la propiedad mecánica más importante para hacer cálculos estructurales en ingeniería en general, y específicamente en mecánica es fundamental. ¿Ok? Bien, muy importante entonces esta propiedad de la resistencia de fluencia o límite de fluencia, como también llamamos, como resistencia mecánica. Bueno, y finalmente, miren, en nuestras propiedades obtenidas en el ensayo de tracción, de las muchísimas que podemos sacar, ¿no?, de nuestro ensayo de tracción, existe entonces este nivel, miren, el nivel máximo que tendría en mi curva. No está muy claro en esta curvita, entonces voy a volver a esta de aquí. Entonces, este nivel máximo, no sé si voy a tener el pulso de poder trazar. Este nivel máximo, ¿no?, la tensión máxima en la curva de ingeniería del ensayo de tracción, me da lo que llamamos de resistencia última del material o resistencia a la tracción, ¿no?, última del material. Yo la sintetizo con SUT, ¿no? Resistencia última a la tracción, SUT. Bueno, entonces es una vez más, repitiendo, es el nivel máximo de tensión obtenida en el ensayo de tracción, porque la tensión de rotura es una tensión aparentemente inferior a esta máxima, ¿no? El material se rompe aquí, y esta, entonces, es inferior a esta resistencia última a la tracción. Los malos ingenieros, que no saben nada de materiales, no es su caso, y no va a ser su caso, obviamente, entonces asocian esta resistencia mecánica última de tracción con el riesgo de rotura del material. Estamos percibiendo que no tiene nada que ver, ¿no?, este nivel de resistencia última del material con el real nivel de tensión de rotura del material. Por eso es una visión sesgada. Lo que sí estaría muy claro para nosotros es que ya estamos por encima de nuestro límite de fluencia. Entonces, cuando las tensiones superan el límite de fluencia y están cercanas al límite último de tracción, ¿qué ha sucedido con mi material? Mi material ya ha sufrido grandes deformaciones plásticas. Y es muy probable que en esas grandes deformaciones plásticas también haya acontecido en la estructura del material un gran adelgazamiento de la sección transversal. ¿Se acuerdan, no? Cuando estábamos hablando de cómo era el ensayo de tracción, habíamos percibido que cuando se estira la probeta, ¿qué pasa con la sección transversal de la probeta? Disminuye, se vuelve más delgadita. Entonces, es muy probable que cuando yo supere mi límite de
estábamos aquí, ¿no? Si yo supero, ¿no?, mi límite de fluencia de mi material, o sea, estoy en el lado de las grandes deformaciones plásticas, estoy en el lado de las grandes deformaciones plásticas, es muy probable que mi estructura se haya adelgazado muchísimo. Ya estoy en el lado inseguro, ¿no?, de mi estructura. Por ese motivo, siempre, una vez más les reitero, en nuestros diseños, el límite más importante para nosotros es el límite de fluencia. ¿Qué significado tiene? Significa que las tensiones que solicitan mi material hasta ese nivel pueden generar deformaciones plásticas, pero si las generan, van a ser muy pequeñitas, 0,2% nada más, prácticamente despreciables. Pero si las tensiones superan al límite de fluencia, comienzo a tener grandes deformaciones plásticas que van a comprometer no solamente la estabilidad de la estructura, sino muy probablemente también, ¿no?, van a comprometer la seguridad de la estructura porque va a haber un adelgazamiento en la sección transversal. La resistencia última a la tracción llega a ser importante como propiedad, no para predecir la rotura, no para predecir la falla por rotura, sino sirve para predecir otro tipo de propiedades más sofisticadas, como por ejemplo la resistencia a la fatiga del material. Entonces es una propiedad muy importante, la resistencia última de tracción, ¿no? Es una propiedad muy importante. Y finalmente, miren, otra propiedad tremendamente importante y básica obtenida en el ensayo de tracción es este nivel de deformación unitaria o deformación de ingeniería máximo que soporte el material hasta su rotura, ¿no? Esta elongación total le llamamos, ¿no? Elongación total o elongación a la rotura del material. Es una propiedad muy importante. Entonces, haciendo una pequeña síntesis, ¿no?, de lo que hemos ahora aprendido, ¿no? Hemos aprendido de la resistencia de proporcionalidad o límite de proporcionalidad que me limita, ¿no?, en la curva tensión de formación, la parte lineal, la parte recta, hasta donde va la raíz de Hooke. Hemos comprendido que es el límite de elasticidad, la tensión máxima que puede soportar un material sin tener deformaciones plásticas, deformaciones permanentes. Importantísimo este criterio para hacer diseño de bulones, ¿no? Una forma fina de decir pernos. Y hemos aprendido lo que sería lo más importante para nosotros, lo que normalmente usamos en nuestros cálculos estructurales, que sería el límite de fluencia, que lo hemos convencionado a una deformación plástica máxima de 0,2%, según las normas que aplicamos, ¿no?, que es la STM8 para hacer el ensayo. Y finalmente hemos hablado de la resistencia última a la tracción, que les comentaba de que tratamos de evitar llegar a estos niveles porque no existe riesgo de rotura, sino más bien porque ya existen grandes deformaciones plásticas en mi pieza cuando yo llego a límites cercanos al límite último a la tracción, ¿no? Esto como propiedades mecánicas de resistencia mecánica. Miren, había habido tantos tipos de resistencia mecánica, ¿no? En función de nuestras necesidades, vamos a tener que escoger con cuál trabajar, ¿cierto? Y vamos a resaltar, ¿no?, con el color del poderoso Aurora, la más importante. Esa no había sido, ¿no? Esta debe ser, ¿no? Con el color del poderoso Aurora, el celeste, vamos a resaltar la más importante de todas, ¿no? ¿Cuál es la más importante? La resistencia de fluencia, porque queremos evitar en la mayoría de los proyectos la ocurrencia de grandes deformaciones plásticas. No se olviden, ¿no?, para terminar, mi comentario de siempre, ¿no? Las personas que vengan al examen con la camiseta del poderoso, no voy a decir cuál es el poderoso, ya tienen un bonus, ¿no?, en su examen, ¿ok? Bueno, antes de despedirnos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no esté claro? ¿Alguna duda? Buenas noches, ingeniero. Sí, hermano. ¿El coeficiente de ignorancia se da dependiendo al tipo de material que se use o es para todos el mismo?
Sí, mira, una recomendación, ¿no? Yo les he dicho que es así en forma, podríamos decir, un poco irónica, que denominamos, ¿no?, de coeficiente de ignorancia, pero en ingeniería no se le llama así, ¿verdad? Eso que está claro en la cabeza, ¿no? Le llamamos de coeficiente de seguridad, ¿ok? Bueno, miren, yo quiero comentarles que la mayoría de sus profesores, sin saber por qué, va a usar un coeficiente de seguridad de alrededor de 2. Lo voy a cambiar aquí normalmente le designamos con la letra N, entonces van a usar, ¿no?, más o menos un coeficiente de seguridad equivalente a 2. Miren, es tan crítico este coeficiente de seguridad de que normalmente es la muerte de los malos diseñistas, ¿no? ¿Por qué? Porque si el coeficiente de seguridad es muy pequeño, eso me puede llevar a proyectos inseguros. Pero si el coeficiente de seguridad es muy alto, me puede llevar a sobredimensionamientos y hacer que mi proyecto sea inviable socialmente, sea demasiado caro. En vez de hacer un puente, voy a hacer un búnker, ¿no?, contra la guerra, ¿no?, una fortaleza, y eso va a llevar mucho dinero. Entonces va a ser inviable mi proyecto. Entonces vean lo sensible que es. Entonces, ¿qué coeficiente de seguridad tengo que usar? El adecuado para ese proyecto. ¿De acuerdo? Y aquí viene un problema. Como les comentaba, ¿no?, un coeficiente de seguridad de 2, ustedes consideran que es poco o mucho. 2, ¿qué significa? Que yo estaría duplicando, ¿no?, más o menos como una perspectiva general, ¿no? Estaríamos pensando que estoy duplicando el espesor, ¿no? Me daba 1 y estoy poniendo 2, ¿verdad? ¿Dirían que es suficiente o es poco? ¿Qué dicen ustedes? Suficiente, Inge. No necesariamente. Solamente como ejemplo, miren, les voy a mostrar. Existen unas normas que se llaman las normas ANSI, que son usadas para hacer diseño y especificaciones técnicas en los Estados Unidos. La ANSI es la equivalente a PNORCA en Bolivia, que tiene su norma para hacer diseños de elevadores. Esos ascensores, ¿no?, que le llamamos. Miren, y en algunos casos especifican hasta coeficientes de seguridad de 12. Imagínense, ¿no? Yo iba con mi 2 y me llevaban a la cárcel, ¿no?, porque mi sistema iba a ser inseguro. Entonces, cada caso es diferente. No es posible de poder entonces decir, este es el coeficiente de seguridad. No es como sacan sus profesores del bolsillo, ¿no? Ah, es 2. Este 2 solamente vale cuando el material es dúctil y el sistema no lleva golpe, ¿no? Son condiciones muy, muy simplistas. Entonces, en ingeniería tenemos 3 posibilidades de lidiar con este coeficiente de seguridad. La mejor forma para vivir tranquilo y morir feliz es entonces usar un código o una norma de construcción. Esa es la primera forma. En los códigos o normas de construcción me proporcionan ya los coeficientes de mayoreo de las cargas y las tensiones admisibles. Por ejemplo, si yo quiero diseñar un recipiente a presión según la ASME, en la ASME ya me dan las propiedades de los materiales, las propiedades admisibles, y me dan las hipótesis de carga. Esa es la mejor manera, ¿no? La otra manera es usar un tratamiento estadístico. Se estudia estadísticamente los fenómenos, ¿no?, que solicitan a nuestros proyectos, los vientos, ¿no? Por ejemplo, voy a tener que hacer un tinglado en Bolivia. Se ve, ¿no?, históricamente cuál es el viento más fuerte en los últimos 50 años y se toma como dato, ¿no?, para el diseño esa información histórica. Si voy a hacer, ¿no?, un diseño resistente a los terremotos, tenemos un mapa, ¿no?, sísmico para hacer diseño en Bolivia, ¿no? Ya ha sido desarrollado hace unos años. Entonces tenemos que ver, ¿no?, las aceleraciones especificadas dentro de ese mapa, ¿no?, cuál vamos a usar. Entonces tenemos, ¿no?, esta información estadística, ¿no? Sería la mejor manera. Pero muchas veces los ingenieros tenemos que hacer proyectos únicos. O sea, me dicen, fabricámelo en reductorcito.
Y no, para un reductor no voy a hacer una investigación de años, ¿no? Como hacen, por ejemplo, las empresas que fabrican automóviles, ¿no? Ellos hacen el diseño calculando, después hacen el prototipo, al prototipo lo someten, ¿no? A ensayos, a pruebas de campo y recién después sacan el modelo al mercado, después de haber sido súper probado, súper confiable. No puedo darme ese lujo si voy a hacer una sola vez ese reductor. Entonces, ahí sí puedo recurrir a métodos prácticos, ¿no? O sea, métodos prácticos empíricos. Entonces, en los libros de diseño, en función de las propiedades del material, si es frágil, si es dúctil, si es tenaz, que son propiedades que vamos a entender la próxima clase, me dan entonces algunos parámetros técnicos para multiplicar de una manera simple y llegar a los coeficientes de seguridad adecuados, ¿ok? Pero no hagan lo que hacen sus profes, ¿no? Sacan del bolsillo, ¿no? Dos, ¿no? Ese favorito dos está mal, ¿no? Eso no sirve en ingeniería y eso los puede llevar a la cárcel cuando sean ingenieros. Bueno, no sé si con esto te aclaré un poco el panorama de lo complejo que es y lo sensible que es manejar este coeficiente de seguridad. Sí, Inge, gracias. Ok, ¿alguna consulta más? Inge, ¿las diapositivas no los va a pasar por Classroom? Es posible, sí, voy a prepararlas entonces y las paso. Ok, gracias. Ok, entonces nos vemos la próxima semana, muchachos, ¿no? Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Inge.